Le doy la bienvenida también a Cecilia Sanabria. Ella es abogada, autora del libro La muerte y el Nasciturus, protección jurídica ante la muerte perinatal, violencia obstétrica, diplomada en niño y niña y en Argentina. Ceci nos va a hablar sobre violencia obstétrica y muerte perinatal, falta de protección jurídica. Ceci, te dejo. No puedo activar el video. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. No voy a compartir Power porque tengo un problemita para compartir, así que después si quieren se los puedo dejar por privado. Bueno, como decía Diana, yo realicé una tesis de grado sobre una investigación para comprobar la estrecha vinculación que existe entre la muerte perinatal, las muertes gestacionales y la violencia obstétrica. Desde el derecho, en Argentina, no existe doctrina ni jurisprudencia al respecto, es decir, no hay ningún fallo que haya salido, ni siquiera ahora recién una demanda hace unos años sobre violencia obstétrica frente a la muerte perinatal, pero no es algo que exista, tampoco tenemos leyes que protejan a la persona gestante, a la mujer, ni al niño que fallece intraútero. Entonces la idea fue poder probar por qué cuando ocurre una muerte perinatal, una muerte gestacional, se ejerce sobre la mujer, sobre la persona gestante y sobre el niño por nacer violencia obstétrica. Entre todas las cosas que hemos investigado, surge que en Argentina tenemos una ley de parto respetado, una ley de protección integral de las mujeres que define qué es la violencia obstétrica y una ley de parto respetado que explica y enumera cuáles son los derechos de las mujeres en el embarazo, parto y posparto. Sin embargo, explícitamente no está contemplado en ningún momento qué ocurre si sucede una muerte perinatal o una muerte o una pérdida gestacional. Por ende, nosotros lo que tratamos de hacer es poder visibilizar cuáles son los derechos de las mujeres y las personas gestantes cuando tienen que atravesar la dura situación de perder un hijo y que sepan en qué están contempladas. La mayoría de los profesionales de la salud, cuando se encuentran frente a la muerte perinatal o gestacional y al no existir formación académica al respecto, por lo menos hablo desde acá, no tienen las herramientas para proceder y terminan ejerciendo violencia sobre esas mujeres, sobre las personas gestantes, sobre las familias. Entre los derechos que se ven vulnerados cuando ocurre una muerte perinatal o gestacional, se encuentra el derecho a estar acompañadas, muchas veces denuncian que están solas, que entran solas, la forma en la que se recibe la noticia, esto de que la noticia es comunicada por un ecografista, que se las deja sola, que no tienen contención, que no cuentan con un apoyo psicológico desde el momento en el que se comunica la noticia, por ende se encuentran en un proceso de duelo solitario. Sabemos que las sociedades tienden a silenciar y minimizar las muertes, los duelos, pero más aún ocurre cuando lo que sucede es una muerte perinatal o gestacional y cuando nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que no protege al niño cuando fallece intraútero. Nuestro ordenamiento jurídico tiene una contradicción bastante importante,
que es que reconoce el comienzo de la existencia de la persona desde el momento de la concepción, pero que luego determina que si la persona no nació con vida, se considerará que nunca existió. Si bien nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Civil es de carácter patrimonial y esto se regula en cuanto a derechos hereditarios, el problema surge de que existen muchos protocolos que toman la definición del Código Civil y que lo aplican para los procedimientos a seguir cuando ocurre una muerte intraútero. La diferencia que tenemos nosotros es que el niño, si nace con vida y logra vivir algunos días, ya está protegido porque ya es considerado persona, y si fallece intraútero se considera que nunca existió. Es decir, que se ve vulnerado su derecho y su dignidad, porque se lo considera como si fuera nada. Y a partir de ahí surgen un montón de situaciones violentas, como por ejemplo, ¿qué ocurre cuando ese niño fallece y hay que entregarle el cuerpo a esa familia, a esa madre, para una despedida? En el caso de nuestro ordenamiento, a partir de la semana 20-22, ese cuerpo es entregado, si las familias lo deciden, y se puede registrar la defunción fetal. A partir de la semana 28 es obligatorio que se registre la defunción fetal, pero de la semana 22 para atrás no se registra absolutamente nada. Por eso nosotros no tenemos estadísticas, y las estadísticas que existen dan números que son irrisorios, como por ejemplo en una provincia de acá de la Argentina que registra 0 pérdidas gestacionales, o sea, 0 pérdidas desde antes de la semana 22, y el impedimento de tener registros, cifras, hace que no se pueda tener estadísticas y que no se puedan prevenir muertes a futuro. Si bien ya el ordenamiento silencia de por sí a las muertes perinatales, y ni hablar de las gestacionales, lo que ocurre es que no podemos implementar políticas públicas si no tenemos estadísticas. Más allá de, bueno, de los derechos que venía enumerando, sobre la mujer, sobre la persona gestante, como por ejemplo informarle de qué manera puede parir a su hijo sin vida. Son derechos que no están contemplados, que si bien la ley de parto respetado enumera, pareciera que si un bebé fallece intraútero, todos esos derechos quedarían ahí estancados y no se aplicarían en estos casos. Otro de los derechos es el derecho a estar registrados con un nombre. Aquí son registrados con las iniciales N, con una partida de defunción a nombre de la madre. Sucede de denuncias que recién escuchaba ahí, de bebés que son entregados en frascos, en cajas de zapatos, en ficheros, en fin, en infinidad de lugares y de objetos que no dan dignidad para la despedida. Muchas veces las madres no saben que pueden llevarle ropa, que pueden arroparlos para su despedida. Otras veces son negados los cuerpos de esos hijos y hay que hacer un trámite muy engorroso para poder disponer de ese cuerpo. Justamente hace unos días, un bebé de 35 semanas que nació muerto fue confundido en un policlínico y fue incinerado junto a los residuos patológicos del lugar, porque no existen guías, lineamientos a seguir a nivel nacional de cómo proceder cuando esto sucede. También las madres denuncian el no acompañamiento en cuanto a la lactancia. Aquí te dejan una receta con una medicación para poder, que te inhibe la lactancia sin ningún tipo de información, no son informadas de cuáles son las distintas opciones, no son informadas de que pueden donar esa leche, de que esa leche puede ser inhibida fisiológicamente. Se denuncia también que los bancos de leche no reciben la leche de las madres en duelo. Una de las tantas excusas que ponen los bancos de leche es que no existe
un hijo lactante vivo, entonces esa leche no se puede recibir cuando no es ningún impedimento que se pueda hacer. Y lo que sucede también es que no hay lineamientos a seguir a nivel nacional en cuanto a bancos de leche. Entonces los bancos de leche van tomando o no, depende de sus propios criterios. Por eso nosotros desde acá lo que apuntamos es poder implementar políticas públicas que reciban la donación de leche materna en duelo. En España, Olaya del Movimiento Rubén es una de las grandes impulsoras y un modelo que nosotros tenemos a seguir para poder implementarlo. Y en cuanto a lactancia y en cuanto a todo lo que sucede luego en el posparto, lo que ocurre es que la mujer queda de estar protegida, y sin embargo el cuerpo sigue hablando porque hubo un embarazo, porque hubo un parto y porque existe un posparto. Entonces tenemos que hacer hincapié en visibilizar que las muertes perinatales y gestacionales existen y que las leyes, por ejemplo, en Argentina, la ley de parto respetado también contempla a todas aquellas mujeres y personas gestantes que tienen que parir hijos sin vida. Y también a las pérdidas gestacionales, que son las que están más relegadas, las que se invisibilizan más, y de las que no existen ningún tipo de registro. Nosotros, por lo menos en mi libro, yo seguí los lineamientos de la OMS que instaba a los estados a reforzar sus registros. Sin embargo, en Argentina no están reforzados los registros, las leyes de registros de funciones fetales son viejísimas, han quedado casi en desuso porque entre una de uno de los requisitos que tienen está el estar casado o no para cómo se va a registrar. Entonces son leyes que han quedado muy viejas, que tenemos que reformar, a las que tenemos que apuntar y que tenemos que proteger a las mujeres, a las personas gestantes, visibilizar también qué pasa con ese padre, que siempre queda como sostén del dolor de esa mujer que tiene que parir un hijo sin vida y al cual se le desacredita su propio dolor. Y también visibilizar un montón de otros derechos que se ven vulnerados ante la muerte perinatal y gestacional. Nosotros en Argentina estamos en una discusión por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, que camina por diferentes ámbitos. Partimos siempre del deseo de maternar. Acá existe un deseo, una madre que deseó tener un hijo, que lo esperaba, una familia que esperaba que ese hijo, esa hija llegara a su hogar, que tenía preparado sus cosas, que tenía elegido un nombre. Entonces ese niño tiene derecho a ser despedido dignamente, según las creencias de su familia, a que tenga contacto con esa familia, con la madre, con el padre, con quien quiera despedirse de él, sin que todo sea rápido, a que se le informe a esa mujer sobre la importancia de realizar la autopsia. Muchas veces, por ejemplo, hay casos en los que se denuncia que le vienen a hacer firmar papeles o a informar de la autopsia cuando todavía esa mujer está pariendo a su hijo. Entonces que se respeten los tiempos, validar el dolor de la mujer, respetar, acompañar, que puedan contar con psicólogos perinatales. La psicóloga perinatal hace un trabajo de campo en ese momento, no solo acompañando a la persona gestante, a la mujer, a la familia, sino también acompañando a los profesionales de la salud para que puedan llevar adelante un acompañamiento adecuado. En este momento, con mi compañera Jessica Basavilbaso, que es psicóloga perinatal, estamos ofreciendo un curso de formación para los profesionales de la salud, ya que en lo académico, por lo menos en la Argentina, no existe alguna materia que dé herramientas para el abordaje, para el acompañamiento a las muertes perinatales y gestacionales, y lo estamos haciendo desde un ámbito jurídico y psicológico para poder otorgarle a los profesionales de la salud y a cualquier persona que esté interesada, porque también tenemos que concientizar y sensibilizar a los abogados de que no solamente tenemos que leer la letra fría de una ley, sino también ver qué pasa
con esas familias que tienen que despedir a un hijo que ha fallecido antes de nacer y que no se encuentra protegido por ninguna legislación. Entonces poder concientizar, poder sensibilizar y poder dar herramientas para que podamos visibilizar y para que podamos reformar y cambiar cosas que hoy desde nuestro ordenamiento jurídico no nos protegen. Bueno, creo que no me quedó más nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Muchas gracias, Ceci, por tu participación. La verdad es que desde Latinoamérica hemos hecho unas reuniones. Ceci ha encabezado estas reuniones y que agradecemos mucho. Nos hemos dado cuenta que en los países latinoamericanos la atención para la muerte perinatal, neonatal, de la infancia temprana es meramente igual. Creo que en Argentina han tenido muchos avances en cuanto a leyes y esperemos que un día aquí en México haya algo similar. Muchísimas gracias, Ceci.